¿Cómo están, comunidad de analíticos del informativo G24? Como hemos visto en las últimas horas, se han presentado varios anuncios, incluso desde hace aproximadamente una semana. Vienen circundando noticias que tienen que ver con el envío de médicos cubanos a la Argentina. Una Argentina que por estos días no está atravesando tampoco un buen momento y que ustedes saben que luego de la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, con la mano detrás de Cristina Kirchner, pues se enfrenta a mucha polarización dentro del país. Hoy queremos hablar con un buen amigo, él es Víctor Hugo Panosian. Él hizo parte en algún momento de su vida de las fuerzas militares argentinas. Un día decidió que su vida tenía que cambiar de rumbo. Hoy es sacerdote de una de las iglesias de Jesucristo, justamente en Buenos Aires. Ayuda muchísimo a la población vulnerable y por eso tiene un conocimiento muy directo de cómo están viviendo estas personas de escasos recursos, de situación vulnerable en muchas partes, incluso la contingencia mundial que estamos viviendo. ¿Cómo están estas personas afrontándolos? ¿Cómo está el país? Y sobre todo, ¿qué mira la gente o cómo lee la gente esta llegada de los médicos cubanos? Señaló que Cuba, una vez más, cumple con su tradición iniciada con la Revolución de 1959 de compartir solidariamente sus recursos humanos. Qué gusto tenerte en Informativo G24. Todo lo contrario, mi querida amiga Sandra Valencia, es un gusto saludar a todo el pueblo latinoamericano y a toda persona de habla hispana y a toda América en general. Comencemos por esa primera parte. ¿Cómo es esa situación de que a raíz de esta contingencia que está golpeando el mundo decide ahora el gobierno argentino traer médicos cubanos? Bueno, como varios medios de información lo dicen, a través del presidente Alberto Fernández y del gobernador, han recibido un ofrecimiento del gobierno cubano de enviar médicos a la Argentina, como en su momento lo han hecho a nuestro país hermano Venezuela, con respecto para ayudar a paliar la crisis que en estos momentos está azotando al mundo. Sí. Sandra, en primera instancia yo no voy a poner en tela de juicio la capacidad del pueblo cubano en cuanto al ámbito de la sanidad. En algún momento de la vida tuve una gran relación, me crié en una familia que tiene mucho que ver con el ámbito de la sanidad y he aprendido un poquito. No es que en estos momentos pasó a ser un mito, pero ha evolucionado en gran parte del mundo y sobre todo en Argentina. Sabemos que en el ámbito de la sanidad sobre todo somos grandes exportadores de profesionales, lamentablemente se nos están yendo muy buenos médicos. Uh-huh. Yo te diría que es bienvenido el ofrecimiento, soy un agradecido del pueblo cubano. Muchos dicen que han llegado y muchos dicen que no han llegado. Ya había muchos médicos cubanos antes de que pasara la crisis que nos está azotando al mundo entero. Uh-huh. Yo creo que si nos remontamos a lo que pasó en Venezuela, en este caso en particular, por ahora el gobernador por su lado desestimó que pudieran hacer falta por el momento ese recurso y por el otro lado el gobierno nacional está evaluando la posibilidad de llevar esos médicos para paliar la crisis que azota al conurbano bonaerense. Pues a eso voy, Víctor, porque usted conoce mucho estas poblaciones vulnerables en la Argentina. ¿Cómo lo han asumido estas poblaciones? El hecho de que estos médicos cubanos sean justamente los que van a ir a sus zonas, porque a priori podrían decir, qué maravilla. En Venezuela sí que cuando llegaron los médicos cubanos a estas zonas vulnerables empezó a notarse una introducción fuerte del G2 cubano en esas poblaciones. Ahí están nuestros amigos en el chat y ellos podrán desmentirme, pero sí que es bien conocido desde las fuerzas de inteligencia y con los especialistas que nosotros hablamos, que el G2 cubano utiliza mucho a los médicos para, no voy a decir que son todos, pero sí que los utiliza para empezar a infiltrar poblaciones. ¿Se percibe algún temor frente a esto en Argentina? Claro, empezando por lo primero. Uh-huh. Las poblaciones más vulnerables, las cuales no solo conozco, sino siento como ellas, porque convivo, trato de ayudar humanitariamente, espiritualmente y he convivido con ellas, convivo y puedo decirte que
Dentro de los asentamientos que están en nuestro país y en muchos países emergentes, tenemos personas muy laboriosas, de gran trabajo, y creo que son las que en menor parte están notificadas del ingreso de los médicos cubanos. En cuanto a ellos, si uno les preguntara qué opinás si vienen de un país extranjero, como puede ser Cuba, médicos a ayudarnos, seguramente van a responder que sí. Claro. Ahora, contestando a la parte segunda tuya, sí, claro, en Venezuela ejercieron mediante esa temática, consultado por personas del pueblo venezolano que hoy residen en Argentina, amigos en particular, profesionales en particular, que han tenido que salir del régimen de Maduro, en ese momento lo era de Chávez. Si vamos a poner un número virtual y nos remontamos a 500, de los 500, manifestado por profesionales médicos que hoy los tengo aquí conmigo y otros profesionales, muchos carecían totalmente de lo que era el aspecto de la sanidad. Entonces, yo me pregunto, porque sería muy duro dirigirse a una nación así, de golpe, pero como tú has dicho, gran parte pueden ser médicos. Ahora yo me pregunto, las personas que no eran médicos, ¿a qué fueron? Realmente yo concuerdo totalmente contigo. Yo quisiera, a 112, 113 días de evaluación del gobierno del presidente Fernández y de la vicepresidenta Cristina de Kirchner, no quisiera hacer una evaluación apresurada con respecto a eso, porque, por otro lado, el gobierno está apareando lo mejor que puede la crisis. Esto es independiente a los médicos cubanos, pero sí no puedo negar que la forma de operar con respecto a Cuba puede ser esa. Seguramente la temática va a ser igual. La situación es la siguiente: usted sabe que tanto Cristina como Alberto Fernández son de esa misma línea histórica, que fueron grandes amigos de los inseparables, que eran Evo Morales, Hugo Chávez, Nicolás Maduro, Rafael Correa, por supuesto Daniel Ortega de Nicaragua, y Cristina Kirchner es de esa misma línea. Entonces seguramente el hecho de traer estos médicos cubanos pues también tiene otras de esas intenciones, a la par de ayudar a la salud. Seguramente también van a ser normal sus labores de agencia de inteligencia, que siempre las saben hacer así los cubanos. Pero venga, yo le quiero preguntar, frente a esta emergencia que estamos teniendo en todo el mundo, usted dice que su país está tratando de paliarlo lo mejor que puede. Yo no dudo de eso, porque seguramente esto nos ha desbordado, y a los presidentes, perdóname Víctor, a los presidentes les ha tocado muy duro. La presidenta de Grecia, por ejemplo, asumió el 15 de marzo en plena pandemia. Yo le quiero preguntar, ¿se están tomando las medidas necesarias? ¿Cómo marchan las cuarentenas? ¿Es verdad que hay alzamientos en estas zonas vulnerables de Argentina? Cuénteme, por favor. No en forma generalizada en todo el país, pero sí hay focos de saqueos. Se ha enviado al ejército en primera instancia como para contribuir en el tema alimentario. El pasado 15 de marzo en Argentina, cuando también vimos en varios lugares de Latinoamérica levantamientos en las cárceles, en este país austral también se reportaron 5 muertos en revueltas carcelarias, alzamientos que probablemente no solo se vivieron en las cárceles, sino que ahora con la pandemia alerta Víctor Hugo Alberto Panosian que podrían también presentarse en las zonas más vulnerables. Como ya les decíamos, él ejerce el sacerdocio, conoce muy bien las zonas vulnerables, y lo que teme es que el hambre, por toda esta digamos, hay cuarentena o aislamiento que le han impuesto a varios países de manera preventiva contra esta contingencia global, lo que haga es que genere hambre, y ese hambre a su vez desespero que pueda terminar en alzamientos. Le preguntamos del tema. Yo te diría que sí hay movilización de militares a las zonas más vulnerables para tratar, y de hecho lo hacen, pero creo que el sentido es tratar de contener y prever, no sé si la palabra es levantamientos sociales, pero sí tiene que ver, porque cuando una masa se desborda porque realmente carece y sufre del hambre, un papá, una mamá que tiene sus criaturas, sus niños sin comida,
Yo me pongo en lugar de ellos y son personas jornaleras que por más que vivan en un asentamiento, no podemos decir que las 100 personas, el 100% de las personas que viven en condiciones carenciales, son personas que no deben insertarse en la sociedad. Muchas de esas personas con las cuales he tratado en alguna oportunidad fueron alguien, tuvieron una posición. Entonces, si yo, querida amiga, vos me preguntás a mí con respecto al movimiento de las Fuerzas Armadas y de seguridad a las zonas más vulnerables, y la pregunta es la siguiente: si las Fuerzas Armadas fueron ordenadas o están dirigidas a que si el pueblo sale a la calle, contenerlas de una manera mediante la fuerza, yo te digo que no. Yo creo que están como contención, pero no es suficiente. Yo creo que el gobierno tendría que recurrir a otros métodos y armar un buen plan de crisis, porque tenemos los medios como para alimentar una población. Tenemos aquí a un empresario que ha echado 1.500 empleados. El gobierno está llamando a que los reincorpore. Por esa parte lo veo muy bien. Una pregunta, Víctor, usted me mencionaba que en su concepto Argentina estaba como en un 60% de lo que es hoy en día Venezuela, como quien dice, le faltaba el 40% para llegar a ser un Venezuela. ¿Se sostiene en eso? Yo he consultado con profesionales del pueblo venezolano, un pueblo hermano, un pueblo amigo, un pueblo que hoy es un ejemplo de fe, porque realmente creo que Dios está con ellos. Por ejemplo, un ingeniero en perforaciones, en petróleo por supuesto, fue el primero que me dijo, hace 4 meses, querida Sandra, mira, me dijo, cuando nosotros mirábamos con asombro al pueblo cubano, el padecimiento que estaba sufriendo y lo que le estaba pasando al cabo de los años, nosotros no nos estábamos dando cuenta y estábamos al 40% de lo que le estaba pasando a Cuba. Y no lo queríamos ver. Consultados otros profesionales de otras áreas, con respuestas similares, uno me llegó a decir, cuando nosotros estábamos casi al 60%, hablando en el aspecto social quizás, Sandra, social, la falta de asistencia, ¿cómo puede ser que un pueblo le pueda brindar toda la ayuda al mundo y no se pueda autoayudar? Es algo extraño. Para mí el sometimiento nunca fue la mejor medida. Yo soy amigo de la palabra democracia, pero tampoco soy amigo de ejercer la democracia como una frase y que un pueblo padezca hambre. La democracia va acompañada por un sentido igualitario de las cosas. Entonces, para concluir por la pregunta con respecto a Argentina, yo creo que, recordando las palabras que me han dicho, si nosotros hacemos un paneo, porque hace 1 año y medio atrás nosotros mirábamos con gran asombro que se veían hermanos venezolanos hasta comiendo papel en las calles. Han venido hermanos aquí que pagaron su propiedad $200.000 y las terminaron vendiendo $5.000, $6.000, $7.000 y sus carros a $300 para escaparse del régimen. Mirábamos con mucho asombro lo que estaba pasando, dejando la pandemia de lado, que no es algo menor. Socialmente, nosotros no estamos solamente mal por el virus 19. Socialmente venimos arrastrando de hace un tiempo, y es un tiempo bastante largo, algo que nos está arrastrando a lo que en su momento Venezuela pasó. Ahora, la comparación sería malo. Venezuela es Venezuela, Argentina es Argentina, pero un ser humano es un ser humano en todas partes del mundo. Víctor Hugo Panosian, Víctor, quiero agradecerte estos minutos por haber estado con nosotros en el informativo G24, compartiéndonos un poco de este panorama en la Argentina. Queremos darte las gracias por tu tiempo. Todo lo contrario, te agradezco a vos, querida Sandra Valencia. Quiero enviar a todo el pueblo colombiano,
a mis queridos hermanos colombianos, al pueblo latinoamericano, a los Estados Unidos de Norteamérica, mi solidaridad, poniéndome a entera disposición y a las órdenes para lo que pudieran necesitar, y agradecerte muy especialmente a vos y por intermedio tuyo darle al mundo entero una gran bendición de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La otra semana entonces lo estaré llamando para que hablemos del tema de profecías, Víctor. Un abrazo y feliz tarde. Feliz noche. Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Informativo G24. www.canalg24.tv